Bien, el día de hoy tenemos la última clase de la materia, entonces, de Administración 1. ¿Ustedes saben o tienen el conocimiento de si tienen Administración 2 en su malla curricular? Pues solo hasta el 1. Ya, lo van a ver si es que hay Administración 2, faltan muchos preceptos administrativos que avanzar, ¿no? El tiempo no nos dio unas 4 semanas para poder avanzar lo más que se haya podido. Bien, nos hemos quedado aquí en la anterior clase. Estábamos viendo, a ver si hacemos una recapitulación. Ya, la organización racional del trabajo se fundamentaba en estos 9 aspectos, ¿no? Vimos el primero, vimos el segundo, que era el estudio de la fatiga humana, que es el que estábamos aquí viendo. Este es el último aspecto que hemos avanzado y nos tocaría el número 3, ¿ya? Vamos a compartirlo de una vez. Ya esto ya hemos visto, ¿no? La fatiga humana. Bien. Entonces, el tercer aspecto o precepto de la organización racional del trabajo fue la división del trabajo y la especialización del obrero. Bien. ¿A qué hacía referencia esto? Vamos a ir compartiendo poco a poco. A ver, Ruth, por favor, ¿nos puede leer? Ruth, su micrófono. Perdón, dice, no me di cuenta que estaba apagada. La división del trabajo y especialización del obrero fue una de las consecuencias del estudio de tiempos y movimientos. Cada operario se especializó en la ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos Y dice, ¿no? Ahí supuestamente algo más continuado aparece. Ya. Entonces, la división del trabajo fue una de las consecuencias del estudio que hizo Taylor. ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué se trataba la división del trabajo? En el estudio minucioso de todo el proceso de producción con la finalidad de que se pueda identificar las tareas específicas dentro de toda la cadena y se haga la separación. ¿Para qué necesitaba Taylor separar el proceso productivo? Para colocar especialistas en cada uno de los pasos o procesos de la cadena productiva. De esa manera, Taylor especializó en la ejecución, ¿ya?, de una sola tarea a cada trabajador. Bien. Aquí hay ejemplos, ¿no?, de diferentes profesiones, especialistas en una sola tarea o función. A ver, si ustedes fuesen trabajadores de esa época, ¿no? Si ustedes fueran empleados de una fábrica, ¿cuál vendría a ser una ventaja de estar especializado en una tarea o en una función? A ver, quiero escucharlos. ¿Cómo dijo Lisa? Se estaba cortando mi señal, no lo pude escuchar. Ya, se lo repito. Si es que ustedes fueran trabajadores de esa época, ¿no? De la época de Taylor, donde los obreros trabajaban en industrias, ¿cuál vendría a ser la ventaja para ustedes como obreros de ser especialistas o estar especializados en una función o en una tarea? ¿Qué ventaja tendrían ustedes? La ventaja, dicen, perdón que hable la compañera. Yo creo que pues sería que ya lo conocerían, ¿no? Y sabrían dirigirse directamente hacia él y eso sería una ventaja porque serían reconocidos y aparte también solamente especializados. Ya,
¿Y usted, Ruth, qué iba a decir? Que estar especializado en esa determinada área, la ventaja sería que realizaría mejor el trabajo y habría un mejor desempeño de las habilidades de esa persona que ya está especializada en esa área. Muy bien. Entonces, hay un mejor desempeño. Esa es una ventaja para la empresa, ¿no? Un mejor desempeño. Para el trabajador, ¿en qué le beneficiaría, por ejemplo? Si ustedes ya son especialistas en un trabajo, en una área, pues podrían asegurar, no digo que definitivamente, ¿no? Pero es más seguro, aseguran su fuente laboral, ¿no? Es decir, son difíciles de reemplazar. Bien, entonces la división del trabajo y la especialización del obrero era uno de los aspectos que Taylor mencionaba en su obra. Ese es el punto número 3. Ahora, el punto número 4 hace referencia al diseño de cargos y tareas. ¿Ya? Entonces, vean, está yendo Taylor paso por paso. Ya capacitó a los empleados, ya separó las áreas de trabajo y ahora está diseñando los cargos y las tareas. Vamos a pedirle a ver si está por aquí Marisol. Usted, Marisol, ¿nos puede leer esa parte? Ya dice, el primer intento de definir y establecer relacionalmente los cargos y tareas ocurridos en la administración científica. Bien, gracias. Entonces, hasta ese momento, los cargos y las tareas no estaban así como estrictamente definidas, ¿ya? Es decir, se hacían las cosas de manera empírica. No es como lo conocemos el día de hoy, ¿no? El día de hoy, cada cargo tiene un manual de funciones en el cual tiene que basarse, ¿no? Y ahí especifica todas las tareas que el empleado que ocupa dicho cargo tiene que desarrollar. En ese entonces no, dice, ¿no? Tal vez porque la administración no estaba muy avanzada y porque el trabajo en sí era, como decíamos, rutinario, ya no necesitaba tener cargos bien definidos. Bien, ¿qué es una tarea? A ver, Erlan, ¿nos los puede leer, por favor? Es la actividad ejecutada por alguien en desarrollo en su trabajo en la organización. La tarea es la menor unidad posible de la división del trabajo en una organización. Muy bien. Entonces, veamos, tarea dice que es la menor unidad posible de la división del trabajo. ¿Ya? Es decir, la partícula más pequeña, ¿no? Que encontró Taylor en toda esa división que hizo del trabajo en la cadena productiva. También nos dice que es la actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo, ¿no? Es decir, su desenvolvimiento dentro de la organización, ¿no? Está cumpliendo tareas, decimos nosotros. Ahora vamos a pedirle que nos lea qué es cargo, ¿ya? A María René. Es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Diseñar un cargo es especificar su contenido, tareas, los métodos que deben emplearse en la ejecución de las tareas y las relaciones con los demás cargos. Muy bien, gracias. Entonces, el cargo vendría a ser ese conjunto de tareas, ¿no? Que debe asumir aquel profesional o aquel trabajador que decide asumir un cargo o un puesto, para no repetir, para no redundar. Entonces, hasta ese entonces los cargos no estaban bien definidos. Taylor, en la administración científica, ingresó nuevos conceptos y definió lo que es un cargo, ¿ya? Porque aquí nos indica, ¿no? Que ese cargo tiene que incluir no solamente las tareas que debe desarrollar un trabajador, sino los métodos que deben emplearse en esa ejecución, ya tiene que estar especificado, y también la relación que tiene ese cargo con los demás cargos, ¿ya? Entonces yo como gerente de producción, ¿qué relación tengo con los otros gerentes, ¿no? Con el de finanzas, el de contabilidad, el de comercialización, ¿ya? Con los demás gerentes.
tanto de mi misma línea como cargos superiores e inferiores, ¿no? Los subordinados. Entonces, esa relación que existe entre mi cargo y los demás cargos empezó a dibujarse recién en esta época de la historia, ¿no? En los siglos XIX, siglo XX, con la administración científica de Taylor. Bien, y dice el diseño de cargos es el proceso de crearlos, proyectarlos y combinarlos con otros cargos para la ejecución de tareas, ¿no? Entonces, hacer ese híbrido entre mi cargo, ¿no? Esa fusión o esa interrelación entre mi cargo y los cargos de los demás trabajadores de la empresa, ¿no? Eso es lo difícil o el reto que tuvo Taylor en esa época. Bien, entonces, Bueno, la no sé. simplificación. Uy, ¿alguien está hablando? Creo que no. Ya, la simplificación del diseño de cargos otorga las siguientes ventajas. Ya, veamos las ventajas que nos dio simplificar el cargo. Y vamos a pedirle a Marisol Andia, por favor, que nos los pueda leer. Dicen, ¿lo puedo leer yo? Ya, léalo. Ya. Admisión de empleados con calificación mínima y salarios menores, lo cual reduce los costos de producción. Minimización de los costos de entrenamiento. Muy bien. Ya. Entonces, el primero, al estar ya definidos los cargos y las tareas, dice que hay una admisión de empleados con calificación mínima, ¿no? Es decir, ya no va a entrar cualquier persona, cualquier trabajador a un cargo si no cumple con las condiciones mínimas que requiere dicho cargo, ¿ya? Y también ya hay una escala de salario. Es decir, en este cargo se gana tanto, en un cargo superior va aumentando el salario y así sucesivamente, ¿ya? Dice, lo cual reduce los costos de producción. Minimización de los costos de entrenamiento, ¿no? Es porque mencionábamos en la anterior clase que se minimizaban los costos, porque al ser especialistas en un trabajo o al estar definidos los cargos, es más probable mantener a esa persona en ese cargo, porque ya está capacitado para realizar esa tarea. En ese sentido, la rotación del personal tiende a disminuir debido a que no existe mucha fatiga, no existe mucho cansancio, y ya las personas están más orientadas a lo que deben hacer dentro de la organización. Bien, los dos siguientes, por favor, vamos a pedirle a, ¿dónde está? Carla Paola Martínez. Carla, encienda la luz, pero no se le ve nada. ¿Cuál dice? ¿Cuál le toca? Ay, no sé. ¿Los dos últimos? Sí, los dos últimos. Producción. Ah, ya. Reducción de errores en la ejecución del trabajo, lo que disminuye desperdicios y devoluciones. Facilidad de supervisión, lo cual permite que cada supervisor controle un número mayor de subordinados. Muy bien, gracias. Entonces, la reducción de errores, obviamente, va a provocar un efecto positivo en los desperdicios, ¿no? Es decir, al ya estar divididos los trabajos y a estar especializadas las personas en su trabajo, los errores tienden a disminuir también, ¿no? Por ser un proceso repetitivo. Por lo tanto, los desperdicios también disminuyen, los costos de producción disminuyen y el producto final tiende a ser más competitivo dentro de su mercado. De esa misma manera, se facilita la supervisión para aquellos encargados de la fábrica, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque ya ellos también están capacitados para observar u controlar lo que hace su trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también saben que los trabajadores ya están divididos en tareas que son específicas. De esa manera, eso hace que si yo antes controlaba 10 personas, ya que no sabía lo que hacían, porque cada uno lo hacía a su manera, lo que veíamos en la anterior clase, ¿no? Cada uno utilizaba un método diferente, utilizaba herramientas diferentes,
Eso ya no es así, sino que todos siguen una tarea que es específica y ahora yo puedo abarcar la supervisión de más personas, ¿no? Porque la tarea vendría a ser la misma. Bien, esas son las ventajas de haber diseñado Carlos. Y uno más, el último. Hay un aumento de la eficiencia del trabajador y por lo tanto su productividad, ¿no? Esto es lo que se gana en lo que se conoce en marketing como la curva de la experiencia, ¿no? Es decir, si yo hago algo la primera vez, obviamente me va a costar. Si lo voy repitiendo 2, 3 veces, yo voy agarrando la costumbre de hacerlo, ¿no? Y ya si después de un mes sigo haciendo el mismo trabajo, pues para mí ya es fácil hacerlo. Eso en marketing se conoce como la curva de la experiencia. Eso hace que el trabajador sea más eficiente, produzca más para la empresa y, bueno, más adelante vamos a ver que eso genera mayor incentivo salarial. Aquí está el punto 5, incentivos salariales, ¿ya? Y premios por producción, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a ir definiendo una por una. Sirle, ¿está usted ahí, por favor? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. Dígame, Lice. Ah, sí, nos puede leer lo que está en la pantalla. Ya. Una vez finalizado el trabajo, racionalizadas las tareas, estandarizado el tiempo de ejecución, seleccionado científicamente el operario y entrenado de acuerdo con el tiempo preestablecido, solo resta que colabore con la empresa y trabaje dentro de los estándares de tiempos previstos. Muy bien. Entonces, vean cómo va paso por paso, cómo ha ido Taylor paso por paso desarrollando su administración científica, ¿no? ¿Cómo empezó? Primero con un análisis del trabajo, ya está hecho el análisis del trabajo, ya está concluido, hizo la racionalización de las tareas, dividió el proceso productivo en tareas que son identificables y diferentes, eliminó los tiempos y movimientos innecesarios, ¿ya? Estandarizó el tiempo de ejecución, es decir, ya había parámetros, ¿no? De cuánto debería tardarse en producir, o no en producir, en realizar un paso, en realizar una tarea, ¿no? Ya había parámetros. Luego, seleccionó científicamente al operario, ¿no? Ya vimos que en la anterior lámina ya no cualquiera podría ingresar a un cargo, ¿no? Sino tenía que cumplir ciertos requisitos que el cargo, en función a sus habilidades, requiere. Una vez que está escogido y está entrenado, dice, con el método preestablecido, ¿qué es lo que nos queda? Dice, solo resta que colabore con la empresa y trabaje dentro de los estándares de tiempos previstos. Uy, creo que están mal de internet algunos, entran y salen. ¿Ya? Bien, entonces vean, está yendo paso por paso. Entonces, ya organizó la empresa desde abajo. Ahora nos toca hablar de lo más importante, ¿no? Hacer que ese trabajador que ya está capacitado colabore con la empresa. ¿Cómo lo va a hacer? Nos dice aquí, a ver, vamos a pedirle, Lady Bisnady, usted léanoslo, el 2 y el 3. Para lograr la colaboración del operario, se desarrolló los planes de incentivos salariales y de premios de producción. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo empleado pagado por mes, por día o por hora, no estimula a trabajar más y que debería ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada operario. Muy bien, gracias. Entonces, vea, ¿cómo íbamos a hacer? ¿Cómo pensaba Taylor que vamos a hacer que el trabajador nos colabore a la empresa? ¿Cómo dice aquí? Desarrollando planes de incentivos salariales y de premios a la producción. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo, ¿ya?,
¿Cómo es la remuneración basada en el tiempo? Es lo que se utiliza generalmente el día de hoy, ¿no? Sueldo por mes, ya yo gano, por ejemplo, 3,000 al mes, haga o no lo haga bien, ¿ya? Simplemente por cumplir ciertos criterios mínimos, ¿ya? Yo tengo mi sueldo asegurado. Entonces había empleados que eran pagados por mes, por día o por hora, ¿no? Dentro de las fábricas. Entonces, ese método de trabajo de paga por tiempo no estimulaba a trabajar más. Simplemente la gente se conformaba con ir y cumplir lo que se le establecía. Entonces, ese método necesitaba ser sustituido por lo que se conoce como la remuneración basada en la producción. ¿Ya? ¿En qué consistía esta remuneración? En que al trabajador se le iba a pagar por la producción final o por la cantidad de unidades que produzca. Mientras más trabaje, más se le va a pagar. Entonces, ese es uno de los incentivos laborales o cambios que propuso Taylor, ¿no? Aquí empezó a proponerse eso. Ahora, premios a la producción. A ver, quiero ver si está más adelante. Aquí está. Ah, ya dice, quien produce poco gana poco y quien produce mucho gana en proporción a su producción. Bien, entonces, a ver, esto ya está explicado. Quiero ver qué sigue ahora. Ah, ya no, todavía no entonces. Entonces, a eso se le conoce como incentivo salarial, ¿ya? Es como que yo le diga, si ustedes vayan a recoger botella y por cada botella le voy a pagar 1 boliviano. Entonces, la mayoría de las personas van a querer recolectar la mayor cantidad de botellas, porque en función a la cantidad que ellos traigan, van a recibir un mejor reconocimiento salarial o monetario. Entonces, eso lo propuso Taylor en ese momento. Y los premios de producción es lo que se conoce ahora como bonos, ¿no? O las primas en la actualidad. ¿Cómo eran los premios de producción que proponía Taylor? Les colocaba un límite o les colocaba una meta y si sobrepasaban esa meta, también se les reconocía económicamente, ¿no? En las empresas a eso les dicen prima, ¿no? Una prima de producción. Bien. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Aunque ambas tengan que ver con el dinero. Muy bien, el sexto aspecto es el concepto del homus económicos, ¿ya? ¿Qué significa hombre económico realmente, ¿no? El homus económicos. Entonces, este concepto de homus económicos también lo planteó Taylor, ¿ya? En esa época de la administración científica. ¿Qué nos decía esta teoría? Que el hombre, el ser humano, solamente está motivado a trabajar por una cosa. ¿Qué nos dice acá, María Isabel? ¿Me escucha María Isabel o no? ¿Dónde está María Isabel? Dice, yo lo Ahí. leo por ella. Ya, léalo. El hombre busca el trabajo no porque le guste, sino como medio para ganarse la vida. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el concepto ya que tenía Taylor del hombre o del trabajador, ¿no? De su subordinado. Dice que el hombre no viene aquí porque le gusta, no viene porque es un amante de su trabajo, sino que la única motivación que él tiene es su salario, ¿ya? Su salario y los bienes materiales que puede adquirir con ello. Entonces, no viene porque le gusta, ¿no? Sino porque tiene que ganarse la vida. ¿Ya? Entonces, él decía que el hombre está motivado a trabajar exclusivamente por miedo, ¿no? Tiene miedo al hambre y por la necesidad de dinero para poder sobrevivir, tanto él como su familia. Vamos a pedir que lea alguien, que lea alguien. Ya, Karina, ¿nos lo pudiera leer, por favor? Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches. En consecuencia, las recompensas salariales
y los premios por producción influyen profundamente en los esfuerzos individuales en el trabajo y logran que el operario llegue al máximo de su capacidad. Muy bien. Entonces, él decía, ya que el trabajador, el homo economicus, solamente le interesa el dinero, pues con dinero nosotros lo vamos a incentivar, ¿ya? Y de esa manera vamos a lograr que él alcance su máximo esplendor, ¿no? Su máxima capacidad de producción. Esa es la teoría de Taylor, ¿ya? Entonces, estamos exponiendo lo que Taylor pensaba, todavía no estamos intentando decir si es que estaba bien o mal su pensamiento. Es lo que él planteaba en su teoría, ¿ya? Al hombre solo le interesa el dinero. Muy bien. El séptimo aspecto son las condiciones del trabajo, ¿ven? Entonces, está yendo paso a paso, ¿no? Ya acabó con el hombre, ahora vamos a hablar con las condiciones del trabajo donde el empleado va a desarrollar su labor. Bien, a ver, Luis Enrique, ¿nos los puede leer, por favor? Dicen, ya yo lo leo. Quiere leer todo el tiempo, ¿no? Ya lea. La eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Ya, muy bien. Ok, entonces dice, esto es como un plus a lo que ha ido desarrollando Taylor, ¿no? Dice, no solamente el método de trabajo, o sea, esa división del trabajo, esa capacitación que se le ha hecho y el salario que se le va a pagar, dice que no es suficiente para que el trabajador muestre la máxima eficiencia, sino que también hay un conjunto de condiciones laborales que van a garantizar al trabajador una eficiencia. Pero esas condiciones tienen que garantizar su bienestar físico y también disminuir la fatiga, ¿no? Las condiciones del trabajo, ustedes ya tienen conocimiento de cuáles son, ¿no? Un ambiente laboral, si ustedes trabajan, en nuestro tiempo ya nuestras metas ya son trabajar en oficinas, ¿no? Tiene que haber mesas donde sentarse, sillas, mesas donde colocar las computadoras, ¿no? Sillas donde sentarse, algunos piden aire acondicionado. Si es que llegan a trabajar en fábricas, pues que sea ventilado, que tengan seguridad industrial, cascos, botas, que no exista riesgo de cortarse o quedar atrapado en las máquinas. Bien, a todo eso se le conoce como condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, si estas condiciones de trabajo garantizaban el bienestar físico del trabajador y al mismo tiempo disminuían su fatiga, ¿por qué? Porque si ellos trabajaban en un ambiente cerrado y el calor era insoportable, entonces eso hace que el trabajador disminuya el rendimiento, ¿no? Esté pensando en, a ver si sobrevivo el día de hoy, estoy cansado, ¿no? Entonces, esas condiciones del trabajo hacen que el profesional, iba a decir, ¿no? El trabajador sea más eficiente. Ahora aquí dice las condiciones laborales que más preocuparon a la administración científica fueron las siguientes. María Isabel, ¿ya puede leer usted? Tiene que encender micrófono, ¿sí? ¿Ya? Se dice. Ya, léanoslo, por favor. Adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo. Distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de la producción. Ya, gracias a esos dos también. Entonces, lo primero que prestó atención Taylor fue en la adecuación de los instrumentos, ¿no? Es decir, adecuarlos al trabajo, que sean óptimos para lo que yo quiero lograr, y también las herramientas de trabajo, los instrumentos y las herramientas. De esa manera se garantizaba que las herramientas, ¿se acuerdan cuando veíamos la estandarización de herramientas? Que tengan las mismas herramientas todo, ¿no? De manera que si hoy me tocó un asadón, mañana me toque un asadón que tal vez no sea el mismo, pero es idéntico, ¿no?
no tenga diferente forma, no tenga diferente uso. Entonces, esa adecuación hace que el trabajador también se sienta conforme dentro de la empresa. La distribución física de las máquinas, ¿ya?, y de los equipos para racionalizar el flujo de producción. Entonces, esto ayuda mucho a la teoría de la producción, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchos trabajos, hay muchos métodos o sistemas que han enfocado su atención en la distribución de las máquinas. El día de hoy ya es algo que muy común, ¿no? Pero en ese entonces era un boom. ¿Qué proponía aquí Taylor? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer pan, ¿ya?, la amasadora está al principio, ¿no? Y luego, a continuación, la mesa donde yo corto el pan. A continuación, o tal vez la mesa donde la masa madura. Y después la mesa donde corto el pan. Y luego la masa donde colocamos en los moldes. Y por último, al final, tienen que estar los hornos. Entonces, esa distribución de las máquinas o de los espacios físicos, dice, ayuda a la eficiencia. ¿Qué ocurría en ese entonces, no? Imagínense que en la puerta está la máquina donde vaciamos la harina, por ejemplo, ¿no? Y hacemos ese revuelto de harina. Y allá a la otra punta tengo que llevar toda esa masa a que madure, ¿no? Allá a la otra punta. Y luego de la punta tengo que traerlo nuevamente al medio, porque al medio es donde está, o sea, estaba mal ubicada las máquinas, ¿no? ¿Qué produce eso? Pues que las personas, los trabajadores, pierdan mucho tiempo en recorrer caminando de un punto a otro. Entonces, esa organización o distribución física de las máquinas ayuda a que haya un flujo dentro de la producción que es positiva. Lisbeth Peña, los siguientes, por favor. ¿No hay Lisbeth? Dígame, Licen. Estoy aquí. Dicen. Mejoramiento del ruido y la falta de ventilación, iluminación y comodidad general en el trabajo. Diseño de instrumentos y equipos especiales, transportadores, clasificadores, contadores y otros elementos para reducir movimientos innecesarios. Muy bien. Entonces ya, aquí estamos hablando netamente del aspecto de la empresa, ¿no? El aspecto físico, la construcción del edificio, ¿no? Mejoramiento del ruido, falta de ventilación o la iluminación, por ejemplo, son aspectos que, si es que son positivos, ayudan a la eficiencia del trabajador. Y luego, esto de aquí abajo, ¿no? Esto que tal vez la empresa, el último punto, tal vez la empresa no puede tener eso bajo su control, ¿no? O lo está fuera de sus manos. Pero si es que existe en el mercado estos instrumentos, equipos especiales, ¿no?, que ayuden a que el trabajo sea más fácil, pues adquirirlos para la empresa o para el trabajador le crea una condición más fácil, ¿no? Porque evita que él esté haciendo el trabajo, un trabajo pesado o tal vez no es pesado, pero que una máquina puede hacerlo por él. Por ejemplo, si usted está en el banco, hay máquinas que ya cuentan dinero, ¿no? Ustedes lo colocan y empieza a contar todo el dinero. Y en cuestión de segundos dice, no, aquí hay 50,000. Entonces, eso ayuda a que el trabajador no haga esos movimientos innecesarios dentro de una empresa, ¿no? Se va a cortar este link, ¿ya? Volvemos en cuestión de minutos, por favor. De aquí vamos a terminar por el momento. Regresamos.